Caídas de drones rusos en Rumanía. Sobrevuelo de misiles rusos por el espacio aéreo de Polonia. Ataques a embarcaciones en la zona del Mar Negro. Movimientos de tropas sospechosos del ejército de Bielorrusia, Lukashenko, en la frontera con Polonia. Y en última instancia, ataques a flotas rusas en el mar Báltico por parte de Ucrania. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Espero que estéis fenomenal allá desde donde estéis viendo este vídeo. Estamos hablando del conflicto bélico que hay por la invasión de Rusia en Ucrania y parece que el foco de la atención está totalmente puesto en ese lugar. Pero lo cierto es que, como te acabo de describir con hechos ciertos y reales, hay ecos de este conflicto bélico que desgraciadamente se está enquistando y cronificando en toda la región, en toda la zona del centro y el este de Europa, con estos momentos, con estas situaciones en las que, por la propia dinámica de la guerra y por el interés, lógicamente, de hacer daño de una parte y la otra a la contraria, se acaba pisando territorio ajeno con las tensiones que eso genera. Y eso en un caldo de cultivo, en un contexto también en el que Rusia tiene sus aliados, como digo, el principal y más claro, directamente casi un satélite ya, Bielorrusia, pero no solamente eso, sino que hay algunos países que sorprendentemente cambian de gobierno y lo hacen por un gobierno que es, no vamos a decir pro-Putin, pero sí con un presidente que de manera personalista es alguien a quien Putin le despierta simpatía, como es ese país que hay ahí emparedado, embutido en el centro de Europa, Eslovaquia, que por cierto comparte una parte de su frontera con Ucrania. Lo cierto es que todos estos signos, todos estos símbolos deberían de recordarnos que, aunque desde aquí, desde donde lo miramos desde España, la guerra está más lejos que en otro cualquier lugar de Europa, también pueden pasar cosas en cualquier lugar del continente, y justo es lo que te voy a contar en este vídeo. Bueno, sin ir más lejos, en España hemos tenido también lances relacionados con la guerra, como el asesinato de ese soldado desertor que atravesó la frontera de Rusia a Ucrania con un helicóptero militar y que fue localizado y eliminado, quién sabe por quién, en nuestro país, algo que es muy habitual por parte de los servicios secretos rusos. Bueno, la cuestión es que hace unos días se hacía público, se publicaba un informe de los servicios secretos de Alemania que planteaba un escenario con una hipotética, una posible guerra en el año 25-26, un ataque de Rusia por parte de Rusia a algunos de los estados con los que limita por el oeste de su país o por el este de Europa, como quieras verlo. Y eso ha saltado todas las alarmas en Alemania, precisamente un estado que se debate en qué hacer precisamente para liderar la respuesta europea a lo que está ocurriendo, mientras Rusia sigue haciendo trabajo y cada vez más voces dentro de la Unión Europea, no solamente su presidente Olaf Scholz, sino también el máximo responsable de seguridad de la Unión Europea, el español Josep Borrell, o el mismo Boris Pistorius o Macron, Emmanuel Macron, que siempre es quizá el político que tiene una voz propia más activa, como es la tradición francesa, no es una cosa personal de Macron, sino la tradición francesa respecto a los asuntos que atañen a nivel internacional a los intereses de ese país, pues todos están alertando y poniendo encima de la mesa como una posibilidad real una opción, que es que Rusia ataque a Europa y ataque a la Unión Europea en un año o dos, coincidiendo con la fase de verano del 25, como digo, o el 26. Esto que te estoy contando, evidentemente, no es un anuncio de que va a haber una guerra nueva, ni te estoy hablando de que va a haber una guerra nueva. Lo que te estoy diciendo es que los servicios secretos de algunos países tan importantes como Alemania barajan escenarios en los que Rusia podría atacar un punto concreto, un flanco débil, tremendamente débil, que tiene la Unión Europea y por extensión la OTAN en una zona de la que ahora te voy a hablar con detalle. E igualmente también muchos precisamente de los políticos y los líderes actuales de la Unión Europea están intentando hacer campaña para que la Unión Europea acelere su unificación a nivel militar e igualmente también alertando de que no nos podemos dormir porque si no Rusia va a volver a aprovechar la oportunidad para dar otro salto militar y seguir atrapando a Europa en esta espiral en la que no para de gastar dinero en una batalla en la que tampoco puede hacerlo con alta intensidad, mientras el resto del mundo sigue avanzando y Europa se sigue desgastando. Y por eso debates como el debate de la vuelta del servicio militar en Alemania, que tanta poca popularidad tienen en aquel país y en el nuestro, puesto que esto era algo que habíamos abandonado ya hace muchos años con la profesionalización de los ejércitos, como digo, la fusión y la aceleración de una política de seguridad común dentro de la Unión Europea y vinculado a esto un gran aumento de los presupuestos militares de todos los estados
que la mayoría de los estados, sobre todo los que están más cerca de Rusia, están emprendiendo en estos momentos, en algunos casos hasta el 2% del PIB, mientras en España este debate sigue más o menos congelado y nos seguimos quedando atrás mientras nos hemos convertido igualmente en un país exportador y productor para la maquinaria de guerra. En los rankings internacionales de los mayores productores de armas del mundo, España está en el top 10, pero mientras tanto no somos capaces de tener una política clara de defensa ni una vinculación clara con la política de defensa de la Unión Europea, más bien al contrario. Ya sabéis que ahora estamos en una época de tibieza total, donde España no se alinea con los preceptos de los Estados Unidos de América, aunque ahora el foco evidentemente está puesto en otro sitio, está puesto el enfrentamiento, posible enfrentamiento o escalada de la región de Israel y de Gaza, la franja de Gaza, con la posible extensión a los países árabes que hay alrededor y todo lo que está ocurriendo, cosa que, por cierto, de momento tampoco se presume que vaya a ocurrir, por más que algunos algoreros intenten hacerte creer lo contrario. Pero la cuestión, y llegados a este punto y explicado este punto, es que lo cierto es que todavía hay muchas personas que no saben que Europa tiene un caballo de Troya de Rusia, que podría ser un lugar perfecto y un aliado perfecto para la comunicación entre ambos países, pero que en la situación actual de conflicto internacional que tenemos hay que calificar tal cual como un caballo de Troya ruso. Y ese caballo de Troya ruso, ese trozo de tierra, ese pedazo de tierra que Rusia conserva desde después de la Segunda Guerra Mundial y que ahora se puede convertir en la espoleta de un conflicto bélico nuevo que tiene mucho sentido desde el punto de vista estratégico para Rusia, es el enclave de Kaliningrado. Bueno, posiblemente, como digo, hay personas que todavía no saben que hay un trozo de tierra que no está dentro de lo que es la extensión natural de Rusia, pero que pertenece a Rusia y es lo anteriormente conocido como Königsberg, una región que limita por el norte de Europa con el mar Báltico y que Rusia se anexionó al final de la Segunda Guerra Mundial tras haber luchado en esa zona, en esa región de Königsberg, que naturalmente debería de pertenecer a Alemania y luego a Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Una región que estuvo más o menos tranquila hasta que al final de la Segunda Guerra Mundial, con algún conato previo en el año 40, bombardearon los ingleses con la RAF y que posteriormente, en una batalla contra el ejército alemán, los soviéticos consiguieron derrocar y hacerse con esa porción de tierra que, una vez terminada la guerra y con todos los acuerdos y con todos los cierres de las fronteras y su posterior delimitación, defendió a uñas y dientes la Unión Soviética en aquellos tiempos, Rusia hoy en día, porque es un enclave estratégico muy importante para ellos y lo era más todavía en aquellos tiempos, básica y esencialmente porque los puertos que bañan Königsberg, ahora Kaliningrado, reconvertido, son puertos que están en el mar Báltico y es un lugar que no se suele congelar a lo largo y ancho del año. Así que Rusia tenía muchísimo interés por mantener esa zona, esa región, precisamente para tener un acceso al mar Báltico desde su propia zona. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se produjo y se procedió a la rusificación de un sitio que estaba absolutamente, desde un punto de vista étnico y cultural, asociado a Alemania. Se derrumbaron montones de edificios y símbolos para convertirlo en un lugar más gris de tantos que tenían las colonias soviéticas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquellos tiempos, y hasta nuestros tiempos ha llegado, en el que Rusia se ha ido afanando, sin prisa pero sin pausa, en eliminar todos y cada uno de los vestigios que hay en este lugar. La cuestión es que existe una franja de tierra, lo que se llama el corredor de Suwałki, que va justamente bajando desde la ciudad que tiene ese nombre en Polonia, que limita por el norte con Kaliningrado y por el este con Bielorrusia. Y este corredor justamente coincide con esa franja de tierra, como puedes ver en la imagen, en la que Bielorrusia comparte frontera por el oeste con Polonia. Bielorrusia, como digo, hoy en día es un afiliado completo a Rusia y a través de este lugar una posible operación militar de Rusia con el beneplácito de Bielorrusia y entrando por el mar Báltico todas las armas y todas las tropas que deberían de entrar, pero principalmente por Bielorrusia, algo que Bielorrusia ya ha hecho movilizando el doble de tropas a la frontera con Polonia, podría provocar un cierre, un bloqueo tal de la frontera entrando en Polonia que haría que las tres repúblicas bálticas exsoviéticas, es decir, Estonia, Letonia y Lituania, quedarían completamente rodeadas y bloqueadas por una franja que conformarían Kaliningrado, Rusia, Bielorrusia, satélite de Rusia, y la propia Rusia. De esa manera,
Rusia tendría fácil poder atacar esas 3 repúblicas bálticas para intentar anexionársela. Esto no es que me haya inventado yo un juego del Risk en mi casa, esto está encima de la mesa de los estrategas de uno y otro país, de los estrategas de la OTAN, y es el gran flanco débil del que se viene hablando desde hace ya casi una década, desde que la tensión con Rusia en las fronteras de Europa comenzó a crecer. Y justamente ese flanco débil es el peligro del que se está poniendo el foco y donde los servicios secretos alemanes, como digo, han expresado la que es la mayor debilidad de todo lo que son los aliados de la OTAN en esta zona, en esta región. ¿Qué es lo que va a hacer Europa al respecto? Bueno, pues está por ver. Mientras tanto, como digo, Rusia sigue reforzando su poder militar en la zona y especial y específicamente Bielorrusia, y es por eso igualmente que Ucrania se ha permitido, entre comillas, el lujo de poner el foco también en lugar, atacando algunas fragatas rusas en la zona, lo cual ha provocado un aumento de la tensión en el lugar e igualmente también una puesta del foco en ese sitio, que podría ser, desde luego e indudablemente, un perfecto paralelismo con la historia del caballo de Troya, en este caso de Rusia dentro de Europa. La cuestión es que la tensión sigue, en Europa cada vez hay más voces, como digo, para hacer crecer el presupuesto en materia militar, para poder defendernos, que no atacar, de posibles ataques rusos, e igualmente también estas regiones provocan una tensión tremenda que está haciendo que países que no se lo habían planteado en mucho tiempo acaben entrando en la OTAN, como es el caso de los países nórdicos, que tradicionalmente han sido mucho más neutrales. Y justamente los países nórdicos, precisamente, que son los que rodean por encima esta zona, principal y específicamente Finlandia, pero también Suecia, que son los que cierran el círculo del mar Báltico, serían las últimas oportunidades, junto con Noruega por el norte, de poder realizar algún tipo de acceso al lugar de las repúblicas bálticas en caso de que Rusia acabara atacando. O sea que al final la OTAN, Europa, quien quiera que sea, debería de reforzar su presencia militar ante un hipotético ataque de Rusia, que esperemos que nunca suceda y que por lo tanto no nos acabe llevando a una escalada en la que entonces ya sí Europa tendría que entrar probablemente directamente en Rusia, un escenario, como digo, que nadie querría, nadie desearía en los tiempos en los que estamos, en los tiempos en los que corren. Así que, queridos amigos, sin querer ser un agorero, ni un algorero, ni tampoco intentar contarte cosas que no son reales, lo que te estoy contando en este vídeo es absolutamente real y certificado justamente por los escenarios en los que los servicios secretos se mueven, como un ejercicio igualmente tanto de probabilidad, de posibilidades, como actuando en consecuencia las acciones que habría que tomar para estar entrenados, para estar preparados en caso de que estas probabilidades se acaben produciendo. Nada más, querida familia. Espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo viaje aquí en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente. Adiós.